Y la gente covidiana, por decirlo así, cuestionando si esto no es verdad, ¿por qué se sigue muriendo la gente? ¿Cuál es la respuesta de eso? Muy bien. Fíjese que esto es algo que la gente debe exigir en su país. No es posible, voy a hablar ahorita de mi país, que desde el principio de las primeras medidas que se tomaron fue cortar, terminar las consultas externas de los hospitales a nivel nacional, en el país más pobre de América, con una infraestructura de las peores, pero que todavía funcionaba mal, pero funcionaba. Entonces, ¿qué pasó cuando se privó a toda esta gente de atención médica? Pues la gente, mire, hoy justamente hablaba con una señora, es una enfermera de un hospital nacional, tiene 25 años de trabajar ahí, está muy enferma de su corazón. Cuando yo le pregunté, mire, ¿y realmente usted cree que hay un colapso ahí? Mire, no, me dice. Lo que hay es un montón de enfermeros y médicos en emergencia, pero el resto del hospital está bastante normal. Hay mucha gente que no está trabajando. Bueno, entonces, hoy llegó con su hija que llegó a traer resultados para consulta para decidir su cuadro, es cardíaca. La gente no tiene que saber medicina, pero sabe que 41 latidos por minuto es una cifra muy baja. Lo normal es de 60 a 75, ella con sus 41 latidos. Así va a trabajar, así con su mascarilla todo el día. Y hoy llegó con su hija que trabaja en un call center. Su hija tiene como 26 años y me dice, mire, fíjese que cuando le conté que era una arritmia lo que tenía su mamá, yo también la tengo, me dice. Solo que a mí, hace 2 años, mi pulso, mi frecuencia cardíaca llegó a 228 latidos por minuto. El contrario de la mamá. Pero en fin, un daño cardíaco. Y me iban a hacer un Holter, me iban a hacer un ecocardiograma, me iban a hacer varios estudios porque se dieron cuenta que yo estaba realmente enferma. Y el 15 de marzo, eso fue el 15 de marzo y empezó la pandemia. Si me pregunta usted, ¿dónde están los muertos? Ahí están los muertos de ahorita. Y eso no es COVID, señores, por favor. Tenemos que ser un poco más inteligentes, tenemos que ser un poco más autocríticos y preguntarnos, no hay que ser médico para entender de que, así como este caso, son cientos de miles y son los muertos que ahorita están empezando a cosechar las personas que sembraron esto. Al cerrar las consultas externas, eliminaron la posibilidad de que la gente le diera tratamiento, seguimiento a sus enfermedades crónicas, muchas veces muy graves. Esta niña, por ejemplo, ha de tener, porque no es mi paciente aún, una arritmia cardíaca, la mamá la tiene, pero está esperando ¿qué? Que se complique. Entonces, muchas personas se están complicando y esos son los muertos. Y el otro menso solo dice, es COVID, es COVID, es COVID, es COVID. Llegaron al extremo en mi país que en un hospital nacional sucedió algo muy vergonzoso, que dijeron, bueno, de en adelante todos los que vengan al hospital van a ser tomados como COVID. Así lo dijeron, médicos. Entonces, por eso yo llamo a los médicos. No nos podemos seguir prestando a este tipo de acciones. No nos podemos seguir escudando en una pantalla que no es nada más que miedo. No podemos los médicos tener miedo. Esa es una cosa muy importante. Algún día yo he estado registrando todos mis casos. Llevo 28 pacientes tratados con COVID. La mayoría, desgraciadamente, con neumonías dobles, tratados en su casa. Y yo le digo a la gente, ¿usted cree que el COVID mata? Después de que han estado sumamente graves, pero más o menos en una semana ellos ya caminan y están bien, con problemas pulmonares, y me dicen, no, el COVID no mata. Pero yo sí tenía mucho miedo y sentía que moría. ¿Quién me dijo esto? Un señor de 44 años, diabético, con un gran infarto en su corazón, tenía un gran infarto, por supuesto que sentía que se moría. Y tenía una neumonía bilateral, pero tenía 700 de azúcar. Entonces, no ha habido como seguimiento. Entonces, otra cosa más que está pasando. Y esto es lo que yo quiero mencionar a los doctores. Miren, si nosotros dejamos de ejercer nuestra profesión,
estamos dando lugar a que muchas personas inescrupulosas surjan ofreciendo falsas curaciones. Gente que no tiene tal vez ni el concepto, están ahorita dedicándose a fabricar y vender un medicamento que es muy bueno, pero no saben las indicaciones clínicas. Si los médicos me preguntan a mí, ¿qué es el COVID? Ellos van a entender lo que voy a decir. Es un síndrome clínico. ¿Qué es un síndrome clínico? Un conjunto de cosas que se ven en determinadas circunstancias y que se pueden repetir. Entonces, en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, ¿qué es el SIDA? Es una complicación, un conjunto de complicaciones: diarrea, pérdida de peso, tendencias a tumores, tendencias a demencia, algunos granos en la cara, emaciación. Entonces, la gente, cuando ya tiene todo este concepto, es más fácil de identificar el SIDA. Eso es el SIDA, solo es la etapa final de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué es el síndrome clínico que yo estoy dándome cuenta que es el COVID en mi país, en mi experiencia? Resulta que es un montón de personas que tienen en particular una cosa en común que tienen todos: infección de la garganta. ¿De dónde va a salir una infección de la garganta? Pues tendrá que salir de la bendita y amada y odiada mascarilla. Hay gente que aún así la quiere, pero absolutamente todos tenemos fotos, tenemos videos de cómo están las amígdalas de la gente, de cómo está la faringe de la gente. Entonces, esa es una. Otra, diabetes. Parte de este síndrome es diabetes. Hemos encontrado personas, las que más baja tienen el azúcar es 250 miligramos por ciento. Hablo de las gentes que consultan porque tienen su boleta que dice COVID. Ahí no dice que sea diabético, que esté descompensado. Entonces, ¿qué pasa con la gente cuando está descompensada, con el azúcar muy alta? Se deshidrata, se debilita, ya no puede caminar, ya no tiene ganas de nada, se marea. Entonces, ahí es el punto donde aún nos dicen, hay que intubarlo. Y olvidan, ni siquiera se enteran de que el paciente tiene... ¿Cuánto han tenido mis pacientes de azúcar? Los que menos 250, los que más 800 de azúcar por días. Entonces, como nosotros los médicos no estamos llenando nuestro espacio, ¿qué hace la gente? Automedicarse. Mucha gente se está muriendo por estarse automedicando. Un factor común que he encontrado en Guatemala es de que la mayoría de pacientes que están muy mal toman antiinflamatorios o lo que usted quiera y le echan miel. Y la mayoría son diabéticos. La miel es natural. Hoy llegó un ingeniero agrónomo a mi clínica a dejar un aparato y me dice, ¿cómo está su negocio? Le digo, mire, de maravilla. ¿Cuál es su negocio? Apiarios, hace miel, la miel. Y dice que se está vendiendo la miel como nunca. Entonces, la miel no es mala, pero no es buena para todas las personas. Entonces, una persona que está con debilidad, con fiebre, que está muy decaída, y de repente toma miel, si es diabética, se va a deshidratar más. ¿Qué otra cosa hemos encontrado como parte de este síndrome? Artritis. Artritis reumatoidea, de la que deforma, de la que hincha las manos, pero eso no se da en todos los casos. Entonces es una enfermedad que hay que investigarla, hay que sospecharla, investigarla, buscarla. Es muy fácil de confirmar. En un laboratorio hay una prueba que se llama factor reumatoideo, entonces si sale positiva es que tiene artritis reumatoidea. Entonces, esta enfermedad no afecta solo las articulaciones, afecta el corazón. O sea, muchos de estos pacientes son pacientes que de alguna manera terminan siendo cardíacos. Otra enfermedad que es parte de este síndrome, y cuando digo síndrome es porque se repite una y otra vez, son las arritmias cardíacas. Son personas que sus corazones andan muy lento, como esta señora que tenía 41 latidos por minuto, o su hija que tiene 228, que me contó ella, pero normalmente encontramos afecciones cardíacas. ¿Quién hace diagnóstico de eso? Y es muy fácil, y disculpe, lo voy a decir. De los síntomas, para saber si una persona es cardíaca, esto empieza cuando uno empieza a interrogar a las personas. ¿Tiene palpitaciones?
¿Qué es palpitación? Que su corazón usted está sentado y de repente su corazón usted siente como que hubiera corrido. Sí, eso es algo a favor de que el corazón esté fallando. ¿Se le hinchan los pies? Sí. Ya sé. Quiero que sepan que aquí hay un correo electrónico en pantalla. Por favor, si eres médico y quieres apoyar ese movimiento latinoamericano, por favor, mándanos un mensaje. Dinos de dónde eres y dinos que nos apoyas para poder comenzar a hacer un cambio. No nos podemos callar, no nos podemos quedar sentados. Y como ustedes han escuchado al doctor, la gente se va a morir. Le toca morirse. Está mal cuidada. Esto es una situación mal cuidada de índole de todo tipo de enfermedades que ya venían y que obvio, si no te cuidas y no tienes atención médica, la mala suerte va a pasar que posiblemente toque morir por algo que injustamente los médicos quizás han escogido no atender o los gobiernos han dicho no atender. Así que por favor, este email que está aquí en pantalla es crucial. Ustedes se pongan en contacto con nosotros y sobre todo, si tú no eres doctor o médico, haz llegar esta petición a cualquier que conozcas. Realmente si sabes que es un doctor o un médico honesto. Porque la verdad que el miedo, el temor a perder la licencia o lo que te vayan a decir es real. Pero sobre todo el compromiso que tú como médico hiciste a los pacientes también es real. Y no nos podemos olvidar de eso.